Muchas gracias a Latin Finance y muy buenos días a todos. Primero que nada, gracias por el privilegio de volver a estar aquí en esta cumbre de finanzas que año con año organiza esta prestigiada publicación especializada en el mercado financiero latinoamericano. Me da mucho gusto ver la nutrida asistencia que año con año crece a esta conferencia y que refleja primero el éxito de Latin Finance en la organización de este evento, pero también el creciente interés que existe en los temas de la economía mexicana y en las perspectivas hacia el futuro de nuestra economía. Y segundo, quiero agradecer a nombre de todos quienes integramos el equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la muy honrosa distinción que acaba de dar a conocer Latin Finance al reconocernos en primer lugar en el ranking de los ministerios o las secretarías de finanzas en América Latina. Este reconocimiento nos motiva a seguir trabajando conforme a las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto para contribuir a la transformación positiva del país, para incrementar de manera sostenida el crecimiento económico de México, no solamente para los próximos meses, sino para los próximos años y las próximas décadas, y un crecimiento que se refleje en los bolsillos de los mexicanos y en la economía familiar de las grandes mayorías. Para el día de hoy hemos preparado una presentación esencialmente en tres partes. En la primera quiero hacer un recuento de cómo vamos, las perspectivas de crecimiento para este 2014. Segundo, quiero hacer algunos comentarios respecto al entorno internacional, particularmente la volatilidad que estamos viendo en los mercados financieros internacionales con respecto a las economías emergentes. Y finalmente quiero hablar sobre las reformas estructurales, pero más que hacerles una descripción de las reformas estructurales que ya todos aquí conocen, quiero hablar sobre el proceso de implementación de las reformas estructurales para asegurar que estos cambios profundos realizados en 2013 realmente eleven el potencial de crecimiento de la economía mexicana. Empezamos primero sobre las perspectivas de la economía mexicana. Primero, reconocer que una de las razones por las que México tuvo un crecimiento bajo el año pasado, si bien el año pasado tuvimos crecimiento y creación de empleos, fue un crecimiento por debajo de las necesidades y de las expectativas. Una de las razones tuvo que ver con el debilitamiento del crecimiento en los Estados Unidos. En parte por el entorno fiscal, en el que en los Estados Unidos se dio una contracción inesperada del ritmo de gasto público. Esto se reflejó en un menor crecimiento y que tuvimos un efecto particularmente muy perceptible en la segunda mitad de 2012 y acentuado en la primera mitad de 2013. La buena noticia aquí es que hacia la segunda mitad del año pasado vemos ya una recuperación de la economía de los Estados Unidos con una mejor perspectiva de crecimiento y por lo tanto una recuperación de las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Recordemos que el 80% de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos y por lo tanto nuestro destino económico está íntimamente ligado al desempeño de ese país. En el mes de enero sin duda tuvimos son observables los efectos del clima, del invierno inusualmente frío, particularmente en el este de los Estados Unidos. Sin embargo, la tendencia de recuperación de la economía de los Estados Unidos es clara y esperamos que este sea un factor que incida en un crecimiento más acelerado de México en este 2014. En segundo lugar, el año pasado fue un año de cambio de gobierno, en el cual de manera obligada, por la fecha en que ocurre el cambio de gobierno, el calendario del gasto público es distinto al del último año, al del año anterior, en el cual una buena parte del gasto público se difiere hacia el segundo semestre. Este año tenemos una perspectiva afortunadamente diferente y lo que estamos viendo es que los resultados ya dados a conocer por la Secretaría de Hacienda sobre el primer mes, el mes de enero, son alentadores y en línea con las metas aprobadas por el Congreso de la Unión. En particular, el crecimiento del gasto programable en el mes de enero fue del 19.9% en términos reales, es decir, prácticamente 20%, lo cual implica un apoyo sustancial a la demanda agregada en favor del crecimiento económico. En particular, el gasto de las dependencias del gobierno federal aumentó en 25.6% en términos reales y un dato también importante, las participaciones a los estados y municipios que contribuyen al proceso de gasto público, particularmente en obra pública, aumentaron también en enero en 12% en términos reales.
Un tercer factor que tuvo un efecto claro sobre el crecimiento económico el año pasado fue el sector de la vivienda, particularmente la vivienda de carácter popular, a partir de la compleja situación financiera de las tres empresas líderes en el mercado mexicano de vivienda popular. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tomó una decisión importante de redefinir las reglas del juego en materia de vivienda, particularmente siendo muy claros en que los recursos federales, tanto en financiamiento como en subsidio, solamente estarán disponibles para la construcción de vivienda que se realice donde puede y donde debe de haber vivienda. Hoy en México tenemos cerca de 5 millones de viviendas abandonadas, construidas en lugares remotos, lejanos a los centros de trabajo, sin servicios de transporte, incluso en muchos casos, lamentablemente, sin servicios de agua potable o de electricidad. Las nuevas reglas se dieron a conocer a principios del año pasado, y lo que estamos viendo hacia el final de 2013 y particularmente al inicio de 2014 es un arranque robusto en la construcción de vivienda y un ejercicio temprano del presupuesto para la vivienda. El subsidio de la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, que tiene el valor asignado más alto en su historia, 11.500 millones de pesos, tuvo por primera vez un ejercicio real en el mes de enero. Nunca el subsidio a la vivienda había empezado a ejercerse desde el mes de enero y tuvimos ya un ejercicio en este mes de enero. Los datos de inscripciones en el Registro Único de Vivienda y los créditos otorgados para la nueva vivienda desde diciembre de 2013 al cierre de febrero de 2014 fue de 93.4 mil registros. Este es un nivel similar al observado hacia finales de 2012, lo cual indica que estamos ya observando una clara recuperación en el sector de la vivienda. Y un dato también importante es que al 28 de febrero la Sociedad Hipotecaria Federal ha firmado créditos sindicados por casi 8.000 millones de pesos, 7.700 millones de pesos de crédito sindicado para el otorgamiento de la vivienda. Es decir, la banca de desarrollo está jugando un papel muy importante para suplir cualquier falta, cualquier deficiencia de liquidez o financiamiento en el segmento de la vivienda. Esta combinación de una recuperación en la obra pública y en la vivienda nos permite ver que hacia finales del año pasado por primera vez tuvimos tasas de crecimiento positivas en el sector de la construcción. Sin duda el sector que tuvo el mayor efecto negativo sobre el Producto Interno Bruto el año pasado fue el sector de la construcción, y estamos ya observando un crecimiento en este sector a finales del año pasado y a principios de este año. Con respecto al empleo, la creación de empleos formales creció en 2.9% el año pasado, y la tendencia a la tasa de desocupación, es decir, la tasa de desempleo, sigue hacia la baja. Las cifras de empleo en enero por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin lugar a dudas, fueron débiles, pero tienen algunos rasgos alentadores, particularmente la creación de empleos en el sector de la construcción por primera vez fue positiva, y las cifras preliminares que tenemos por parte del IMSS en febrero son también alentadoras. Con respecto a la inflación, después del esperado repunte de la inflación en la primera quincena de enero por la entrada en vigor de algunas de las medidas de carácter fiscal, hemos visto un rápido regreso de la inflación a su tendencia. De hecho, la inflación en la segunda quincena de enero y en la primera quincena de febrero están por debajo de las inflaciones registradas para esos mismos periodos en los últimos 10 años en promedio. La inflación en la segunda quincena de febrero fue de apenas el 0.12%, y esperamos tener una inflación que esté al cierre del año dentro de la banda objetivo del Banco de México, y creo que lo importante aquí es que las expectativas inflacionarias están sólidamente ancladas en torno a una política monetaria predecible, responsable y con amplia credibilidad que desarrolla el Banco de México. Con respecto a las perspectivas de crecimiento, creo que un indicador saludable es la tasa de crecimiento de la base monetaria. Si ustedes observan en la gráfica de la izquierda, ahí vemos la tasa de
crecimiento de la base monetaria y observamos cómo la desaceleración del año pasado es claramente identificable en el segundo y tercer trimestre, donde llegamos a observar semanas con niveles de crecimiento anual de la base monetaria de apenas el 3 o el 4%, es decir, con un crecimiento real equivalente al cero. Estamos viendo ya en el final del año pasado y el principio de este año un crecimiento mucho más robusto de la base monetaria, lo cual es consistente con una recuperación de la economía. Nuestro pronóstico continúa siendo un crecimiento del 3.9% para la economía mexicana, y es un hecho que todos los pronósticos disponibles sitúan el crecimiento de México para este año entre el 3 y el 4% para 2014. Quiero hablar un momento sobre el contexto internacional y me refiero particularmente a la volatilidad y a las restricciones de liquidez que enfrentan ya los mercados emergentes. Como todos sabemos, a partir de la profunda crisis económica y financiera de 2008-2009, la política monetaria en las economías desarrolladas entró en un estado no convencional de una expansión inusitada, y no solamente a través de los instrumentos tradicionales de la política monetaria, sino a través de medidas heterodoxas. El año pasado, conforme empezaron a registrarse mejores números en la economía real de los Estados Unidos, tanto en el crecimiento económico como en el mercado de trabajo, la Reserva Federal en mayo empezó a hablar de retraer los estímulos extraordinarios, es decir, regresar la política monetaria norteamericana a la normalidad. Primero que nada, quiero hacer una reflexión con ustedes. Esto para México es una buena noticia de fondo. Quiere decir que la economía de los Estados Unidos, con la cual estamos vinculados de manera significativa, está volviendo a crecer, al grado de que la autoridad monetaria empieza ya a revertir las medidas extraordinarias de política monetaria. La razón de esto que se le llama el taper talk o el Fed tapering es en el fondo una muy buena razón, una muy buena noticia para México. Quiere decir que la economía de los Estados Unidos se está recuperando y de manera robusta. Sin embargo, la volatilidad que esto genera en los mercados emergentes indudablemente también representa un reto para México. Si ustedes ven el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años, a partir de que la Reserva Federal, el entonces presidente Bernanke, empezó a hablar de esta retracción de la política monetaria, tuvo un incremento significativo en sus rendimientos. Y algo muy importante es los diferenciales. Si medimos los diferenciales de los bonos calificados en triple B en países emergentes contra los bonos con la misma calificación corporativos, antes de que empezara a hablarse de la contracción de la política monetaria, los bonos de los países emergentes tenían una condición de mucho mejor valuación. Es decir, teníamos mayor liquidez en los mercados emergentes. Conforme la Reserva Federal ha iniciado el proceso de corrección, vemos que se ha revertido la liquidez y vemos claramente cómo la liquidez es mayor ahora en los bonos corporativos de la misma categoría de crédito. Esto, que es lo que se muestra en la gráfica de la izquierda, representa el gran reto que tenemos las economías emergentes, que es cómo enfrentar la volatilidad y la menor liquidez en los meses e incluso años por venir. Los efectos en los mercados son ya muy perceptibles, pero es un hecho que los mercados están tratando a México distinto. Los mercados están reconociendo que México tiene mejores fundamentales. Vean ustedes la variación acumulada en el tipo de cambio. Entre distintas economías emergentes. De enero de 2013 al día de hoy, el peso mexicano solamente ha perdido 3,5% de su valor, bueno, sin contar la apertura de este mercado donde el peso abrió apreciándose el día de hoy. Y sin embargo, otras monedas, como son el caso del real brasileño o la lira turca, el rand sudafricano, están observando muchos mayores niveles de depreciación. Si vamos a la medición de riesgo crediticio, que son los credit default swaps, los swaps de default crediticio en México tienen exactamente el mismo nivel que tenían en enero de 2013, a pesar de la volatilidad. Sin embargo, para otras economías emergentes, como Turquía, como Brasil, como
Sudáfrica, vemos como la percepción de riesgo es significativamente mayor. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es un análisis de mercado, son las cifras, son los precios que el mercado asigna a los diferentes riesgos. Los mercados internacionales están reconociendo una mayor fortaleza en la economía mexicana. Mucho de esto tiene que ver, por supuesto, en que tenemos mejores fundamentos. En primer lugar, un déficit en cuenta corriente significativamente menor que el de otras economías emergentes. Nuestro déficit es apenas superior al 1%, mientras que en Turquía o Sudáfrica supera el 6%. En Brasil y en Colombia, el déficit es de alrededor del 3% del Producto Interno Bruto. Este déficit en la cuenta corriente, naturalmente genera cierta vulnerabilidad ante las fluctuaciones cambiarias. Tenemos una posición sólida en reservas internacionales, tenemos ya 180,000 millones de dólares en reservas internacionales y en adición a las reservas internacionales tenemos una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional que nos provee, en caso de ser necesario, de una liquidez adicional de 72,000 millones de dólares. Es decir, tenemos instrumentos de protección ante eventuales problemas de liquidez. Creo que una de las claves para diferenciar a México es nuestro perfil de endeudamiento público. México es uno de los países con menor necesidad de refinanciamiento en este 2014. El gobierno mexicano, el sector público mexicano, tiene un endeudamiento de apenas el 38% del Producto Interno Bruto. Esto es menor al promedio de América Latina y, por supuesto, significativamente menor al de la OECD. Pero tenemos dos características adicionales que convierten al endeudamiento público mexicano en una fortaleza. Primero, el plazo promedio de nuestra deuda es superior a los 8 años y es una característica singular entre los mercados emergentes. Y segundo, más del 80% de nuestra deuda está denominada en pesos mexicanos, lo cual elimina un riesgo cambiario asociado a la deuda pública mexicana. Todo esto, esta combinación ha resultado en que apenas en medio justamente de la volatilidad de los mercados financieros en febrero, a principios de febrero, la calificadora Moody's elevó la calificación de México por primera vez al rango de las As, convirtiendo a México apenas después de Chile en la segunda economía que tiene esta calificación. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la solidez de las finanzas públicas mexicanas, las perspectivas de estabilidad, pero sobre todo, y lo más importante que reconoce la calificadora, es que a partir de las reformas estructurales que México ha emprendido bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, las perspectivas de crecimiento futuro de México son sustancialmente mejores. Así que con esto en mente, hablemos entonces de las reformas estructurales. Quiero compartir con ustedes esta lámina que la ha usado en presentaciones anteriores. A lo mejor ya a alguien aquí en el auditorio le ha tocado ya escucharme hablar de esta gráfica, pero creo que es que debemos de seguir hablando de este tema. Hay una diferencia fundamental entre esta lámina y las que les enseñé anteriormente, que es el periodo de tiempo. En esta, mientras que las gráficas anteriores, todas las láminas se referían a los últimos 2 años o a los últimos meses, en esta gráfica les estoy presentando 60 años de historia económica de México. Esta es el índice de productividad de los factores de la producción en México entre 1950 y el año 2011. Y vean ustedes lo que le ha ocurrido a la economía mexicana. Entre 1950 y aproximadamente 1980, la productividad en México creció de manera sostenida. Y no es una sorpresa que el crecimiento económico en esas 3 décadas fue un crecimiento económico mucho más robusto que el que hemos tenido después. Por el contrario, desde 1980 a la fecha, la productividad total de los factores muestra una tasa de crecimiento promedio anual negativa. Esta tasa de crecimiento promedio anual negativa del menos 0.7% no cambia si utilizamos otras medidas de productividad, como puede ser la productividad laboral, o si utilizamos otros periodos de tiempo. De hecho, del 2000 a la fecha, la productividad, el crecimiento de la productividad total de los factores también es negativo. Y este es el principal problema que debe de ser corregido si queremos que México crezca a mejores tasas. Si nos comparamos con países como Chile, como Corea del Sur, como Irlanda, que son países emergentes que han tenido historias de crecimiento exitosos en las últimas 3 décadas, el común denominador de estas economías es que la productividad ha venido creciendo de manera sostenida.
Si México no atiende el problema de la productividad, México no va a crecer a las tasas que debe y puede crecer. La agenda de reformas estructurales que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto, con el apoyo mayoritario del Congreso de la Unión, tiene como común denominador cada una de estas reformas impulsar el crecimiento de la productividad. La reforma energética promueve la competencia e inversión en el sector energético, lo que se reducirá en una reducción en un precio que es un insumo estratégico para toda la economía, el precio de la energía. Si podemos tener energía más barata, particularmente para las pequeñas y medianas empresas en todo el país, las pequeñas y medianas empresas podrán ser más competitivos. La reforma financiera, que lo que busca es que haya más crédito y más barato, permitirá precisamente, al lograr mejores condiciones de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, incrementar la productividad a través de más competencia, de un papel más activo de la banca de desarrollo y fortaleciendo el Estado de Derecho en el sistema financiero mexicano. Otro insumo fundamental, en el cual en estos tiempos no podemos hablar de productividad sin él, es el acceso a las telecomunicaciones, a la tecnología de la información. De ahí la importancia de la reforma constitucional aprobada el año pasado en materia de telecomunicaciones, que ahora habrá de discutirse a nivel de leyes secundarias en el Congreso de la Unión. Pocas cosas pueden tener un efecto más importante en la productividad de la economía mexicana que abaratar el costo de la tecnología de la información, darle mayor calidad y mayor cobertura. La competencia económica es un elemento esencial para generar mayor productividad. México tiene el muy poco honroso lugar número 124 en el ranking de intensidad de la competencia del Foro Económico Mundial. Si queremos que en México tengamos mayor innovación, insumos de mejor calidad y de mejor precio para toda la economía, tenemos que fortalecer la competencia económica y para eso es esta reforma. La reforma hacendaria reduce los costos de la formalidad para empresas y trabajadores, en particular para los pequeños negocios a partir del régimen de incorporación fiscal y la seguridad social, y al fortalecer la capacidad del Estado mexicano para generar infraestructura, educación pública, salud pública, contribuye también a una mayor productividad. Por supuesto, la reforma laboral aprobada durante el periodo de la transición de 2012 flexibiliza el mercado de trabajo e induce mayor productividad de la mano de obra. Y por supuesto, tal vez la más importante en términos de productividad, aunque tal vez es la que tendrá un menor efecto perceptible en el corto plazo, es la reforma educativa. A través de una mejor formación de capital humano, es como realmente podremos incrementar la productividad y generar un mejor nivel de vida. Así pues, todas estas reformas tienen un común denominador: incrementar la productividad de la economía mexicana, con un énfasis, por cierto, en los sectores no comerciables de la economía. La apertura comercial, sin duda, hizo más competitivo al sector exportador, pero no toca los sectores no comerciables, particularmente los insumos esenciales y los sectores de servicios. Estas reformas de 2013 tienen precisamente esa agenda de transformación y de apertura, de competencia en esos mercados. Para la implementación, podemos dividir las reformas en dos categorías: aquellas que todavía requieren leyes secundarias, particularmente las reformas en materia económica, telecomunicaciones y competencia económica, y aquellas reformas que han sido ya culminadas en el proceso legislativo y que ahora dependen de su implementación por el Poder Ejecutivo, destacadamente la reforma financiera. Hablemos primero de la reforma energética. Esta es tal vez la reforma con mayor potencial de transformación de la economía mexicana, que pueda atraer niveles significativos de inversión, creación de empleos y, por supuesto, reducir el costo de la electricidad y del gas para las empresas y para las economías mexicanas. ¿Cuáles son los objetivos en esta etapa de implementación que ha instruido el presidente Enrique Peña Nieto? Primero, asegurar que los contratos y las leyes se den de acuerdo a parámetros verdaderamente competitivos en la estructura económica y fiscal de los mismos. Es decir, tenemos que asegurarnos que la estructura contractual que se desarrollará a partir de las leyes secundarias tenga la capacidad de atraer inversión sustancial al sector energético.
Segundo, garantizar la transparencia del sector, tanto en aquellos casos donde la iniciativa privada trabajará con Pemex como en aquellos casos en que lo haga por su cuenta a través de las figuras de contratos y licencias. Una prioridad debe ser siempre la transparencia y la rendición de cuentas. Tercero, cumplir con los tiempos constitucionales establecidos para la implementación. Y hay procesos de implementación fundamentales, como por ejemplo la llamada Ronda Cero de Petróleos Mexicanos, que tiene plazos establecidos en la Constitución. La Ronda Cero es el proceso mediante el cual Petróleos Mexicanos conserva los campos en los que ya está trabajando y que tiene un interés. El plazo para que Pemex le presente a la Secretaría de Energía la solicitud de Ronda Cero es el 21 de marzo, es decir, ocurre este mes, y la Secretaría de Energía tiene como fecha límite para responder a Pemex y por lo tanto definir esta Ronda Cero en septiembre de este año. Están trabajando tanto Pemex como la Secretaría de Energía para asegurar que sea una Ronda Cero, por un lado, que conserve y preserve la fortaleza de Petróleos Mexicanos, pero que también asegure que tendremos un espacio competitivo para atraer inversión. El objetivo es llevar a cabo la primera ronda de licitaciones de contratos y licencias hacia principios del año que entra y asegurar que todo esto se traduzca en una disminución de los precios de los energéticos, incluyendo la electricidad y el gas. La reforma de telecomunicaciones tiene dos partes. La primera, lograr la aprobación de las leyes secundarias que habrán de presentarse en breve por el Presidente de la República al Congreso de la Unión. Implica modificaciones a 11 ordenamientos, tanto vigentes como que habrán de crearse. Implica también continuar fortaleciendo al órgano regulador que ahora tiene el carácter de autonomía constitucional. De lo que se trata es de asegurar la cobertura universal de los servicios, que los precios de los servicios en materia de radiodifusión y telecomunicaciones sean mejores con base en estándares internacionales y que la calidad tanto de los servicios como de los contenidos que proveen los concesionarios también mejore de manera importante. Esta reforma, sin duda, tiene un enorme potencial de acelerar el crecimiento de México a través de la competitividad, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. En materia de competencia económica, el Ejecutivo Federal ya ha enviado a la Cámara de Diputados la iniciativa de nueva ley federal de competencia económica. Algunos elementos de esta ley es, primero, separar a la autoridad investigadora de la autoridad que resuelve, y para ello se prevé la creación dentro del órgano autónomo de un órgano con autonomía técnica y de gestión que desahogue los procesos de investigación para evitar que exista un conflicto de interés entre quien investiga y quien resuelve. Se amplía el catálogo de conductas anticompetitivas, se definen conductas anticompetitivas, se precisa la prohibición de los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que disminuyen, dañan o impiden la libre competencia, y se pone especial énfasis en dos innovaciones que introduce la reforma constitucional, artículo 28, que son la regulación de insumos esenciales y, por supuesto, el capítulo de delitos en materia de prácticas anticompetitivas. Y algo muy importante, se simplifica, de acuerdo con el mandato constitucional, el procedimiento. Muchas de las resoluciones de la Comisión de Competencia Económica no impactan al consumidor, no reducen los precios en la economía, no mejoran las condiciones de competencia por fallas en los procedimientos. Hay procedimientos de competencia económica que han tardado más de 10 años en dar resultados. De lo que uno de los logros importantes de la reforma constitucional es limitar, sin violar los derechos humanos en materia de debido proceso y derecho de audiencia, pero sí limitar los procedimientos que pueden retrasar la aplicación de las resoluciones de la Comisión de Competencia. Con respecto a la reforma hacendaria, esta ha sido ya aprobada en la parte tributaria en su totalidad. Quiero compartir con ustedes un análisis de la OSD
que habla de la carga tributaria del impuesto sobre la renta empresarial, ya considerando la introducción del impuesto a los dividendos que tiene México. Conforme a la OECD, México ocupaba uno de los últimos lugares en cuanto a carga tributaria al ingreso empresarial, pero lo que es interesante es que aún después de la reforma hacendaria, e insisto, es un análisis no de la Secretaría de Hacienda, sino de la propia OECD, México sigue siendo un país de baja carga tributaria al ingreso empresarial. La carga tributaria en México sigue estando por debajo de la de Estados Unidos, de la de Canadá, pero incluso también de la de Chile, que es considerado un país con un entorno fiscal competitivo. La reforma fiscal también contribuyó de manera sustancial a la estabilidad de las finanzas públicas y al fortalecimiento institucional. Pongo aquí dos ejemplos. El primero es que se fortalece la regla de balance, estableciendo un techo al crecimiento del gasto corriente. Tal vez una de las cosas menos comentadas sobre 2013 es que es la primera vez en 9 años donde el gasto corriente del gobierno no creció. Si podemos identificar una debilidad de las finanzas públicas en los años recientes, es el acelerado crecimiento del gasto corriente. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está decidido a poner un freno al crecimiento del gasto corriente y que los recursos públicos se destinen a donde los mexicanos los quieren ver, en obra pública, en educación, en salud. Y para ello, el gobierno mexicano tiene ahora un techo en ley respecto al crecimiento del gasto corriente que puede tener en los próximos años. Y esto sin duda prevé certidumbre respecto a la trayectoria del gasto público futuro. Y segundo, hemos mejorado la transparencia de la evaluación de las finanzas públicas, adoptando en ley la medida más amplia de déficit público para medir la solidez de las finanzas públicas, que es la medida amplia de requerimientos financieros del sector público. Ahora esta es la medida a partir de la cual se evalúa desde la ley el ancla fiscal de mediano plazo. Estas dos características son parte fundamental, y si ustedes leen el comunicado de Moody's cuando le otorga la calificación, el incremento de calificación a México, estas dos medidas son sin duda parte fundamental de por qué se cree que la trayectoria fiscal de México hacia adelante es robusta. Como es de conocimiento de la opinión pública, hace unos días, por instrucciones del presidente Peña Nieto, el Gabinete Económico dio a conocer un acuerdo de certidumbre tributaria. El año pasado hicimos una reforma tributaria profunda. Ahora de lo que se trata es de proveer certidumbre. Estamos convencidos que si algo puede inhibir inversiones es que no se conozcan las reglas, particularmente las reglas en materia tributaria. Y el gobierno reconoce que siempre existirá debate respecto a si las reglas fiscales que tenemos son las correctas o no. Pero lo que es un hecho es que la incertidumbre tributaria en sí misma es un mal para la economía que inhibe la inversión. Por eso el gobierno de Enrique Peña Nieto ha tomado una decisión sin precedentes de hacer un compromiso público frente a los mexicanos, frente a los trabajadores, frente a las empresas y, por supuesto, frente a las familias, de mantener estable el régimen tributario. Esto implica que no habrá propuestas al Congreso de la Unión ni de nuevos impuestos, ni de incrementar los impuestos existentes, ni tampoco de reducir deducciones, exenciones o tratamientos fiscales existentes. Y asimismo, este acuerdo de certidumbre tributaria se acompaña de otros pronunciamientos en materia de combate a la evasión fiscal y promoción de la formalidad, absoluto respeto a los derechos de los contribuyentes para promover ante el Poder Judicial recursos de amparo y, por supuesto, el Poder Ejecutivo habrá de acatar los fallos del Poder Judicial, mejorar la eficiencia y oportunidad en el uso del gasto. Confirmamos nuestro objetivo de reducir de manera gradual, tal como fue aprobado por el Congreso de la Unión, el actual déficit fiscal. Y mantener una comunicación estrecha, cercana, permanente con los distintos sectores de la economía, incluyendo, por supuesto, al sector privado. Junto con la reforma hacendaria, el Ejecutivo presentó una reforma a la Seguridad Social que tiene dos elementos fundamentales: la creación de una pensión universal que atienda a todos los mexicanos a partir de los 65 años, que garantice un apoyo equivalente al mínimo de bienestar definido por la Coneval. Y esto quiero enfatizar, no es un programa social de transferencias, es un programa de ahorro público en el cual el gobierno mexicano empezará a ahorrar, y lo hará desde este año,
para generar un fondo para el retiro de todos los mexicanos con independencia de su condición laboral. Y la otra parte es un seguro de desempleo. México es el único país de la OECD que no tiene un seguro de desempleo. Es un seguro de desempleo que basa su estructura de financiamiento en el existente sistema de previsión social, pero que permitirá que el desempleo, que afecta fundamentalmente a los más pobres, no se convierta en algo que lleva a una familia mexicana a la pobreza. Y sin duda, el tener un seguro de desempleo temporal con una duración de 6 meses permitirá que la gente que pierde su empleo pueda tener un proceso de búsqueda de trabajo dentro del sector formal y no que el desempleo continúe siendo un factor que induzca a la informalidad. Con respecto a la reforma financiera, la reforma modificó 34 leyes. Es una reforma que promueve la competencia entre los bancos, que fortalece el Estado de Derecho al dar mayor certidumbre en la recuperación de créditos, ejecución de garantías, resolución de empresas y bancos, y le da un papel mucho más activo a la banca de desarrollo. Esta reforma ha sido ya promulgada a principios del año por el presidente de la República y ahora estamos trabajando en su implementación. Son más de 95 reglas y circulares que deben de emitir las autoridades. Destaco ante ustedes la emisión de las reglas de medios de disposición que han sido ya emitidas. Estamos trabajando, conforme lo mandata la reforma, en la evaluación del desempeño de los bancos, que es una nueva facultad que tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Estamos también trabajando en las medidas para evitar la operación de cajas de ahorro irregulares y, por supuesto, aplicar a plenitud la reforma a la banca de desarrollo para hacer de la banca de desarrollo una efectiva palanca de crecimiento y generación de empleos. A manera de reflexión final, creo que es importante entender lo que dijo el presidente y recordar lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto al inicio de su mandato. Su objetivo no era administrar el gobierno. El objetivo de Enrique Peña Nieto como presidente de la República ha sido y es transformar a México. Y todo proceso de transformación implica cambios, implica incertidumbre y hay que reconocerlo, implica también resistencias de algunos grupos afectados. Pero la convicción del presidente Enrique Peña Nieto y del Gobierno de la República es continuar con la implementación exitosa de este proceso de transformación. Y a final de cuentas, este proceso de transformación habrá de reflejarse en un mayor crecimiento económico, en mayor creación de empleos. Pero la verdadera medida del éxito, y es la frase con la que quiero cerrar esta presentación, la verdadera medida de éxito de estas reformas transformadoras estructurales se observará cuando éstas se traduzcan en beneficios concretos para las familias de las grandes mayorías de los mexicanos. Que los trabajadores ganen más por su trabajo, que a las amas de casa les alcance más el gasto y que la gente tenga un mejor horizonte de vida. Muchas gracias nuevamente a Latin Finance y estoy a sus